gusto! Estamos en el podcast Face, la cara de la ciudad, que ya diremos qué significa eso, pero Face, la cara de la ciudad, no es más que el podcast de Veraca Contenidos. Hacía rato lo queríamos hacer y la verdad lo pensamos mucho, lo dudamos. Sí, pero aquí estamos. Fue una pensadera porque pensábamos, por ejemplo, otro podcast en el mercado. Sí, más información, más contenido, pero después yo analicé que podríamos pensar lo mismo de otro libro más. Otro libro, otra canción más. Otro café. Estamos en los estudios de Veraca Café Galería, ¿sí? Y estamos acompañados de un excelente equipo de producción. Oye, esto lo produce Music Car. Sí. Qué maravilla, ¿cierto? Sí, espectacular. Bueno, al final queremos hacer toda la mención por si usted necesita hacer su mejor grabación, su mejor producción. Un tema de producción audiovisual. De hecho, si usted quiere hacer también su podcast, bueno, al final dejamos todos los detalles, toda la información para que usted lo haga. Pero después dijimos, bueno, no, o sea, sí, es un podcast más, pero necesitamos poner a funcionar todo lo que son los talentos, dones, habilidades que Dios nos ha dado de comunicación. Y hay algo que decir y desde lo que Dios nos ha entregado, desde lo que tú dices, los talentos, tantas cosas, dijimos, bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y aquí estamos, podcast de Veraca Contenidos. Muchos ya conocen Veraca Café Galería, muchos han comprado en la librería Veraca, nos siguen por las redes, pero este es un nuevo formato que va a salir por YouTube. Tal vez tú nos estás viendo ya allí, o nos estás escuchando por Spotify, o vas a ver Instagram, qué cortos. Sí, como apartes por en TikTok, por Instagram. Por ahí nos vamos a ver, pero bueno, presentémonos porque de pronto hay gente que no nos conoce, ¿no? Bueno, Anderson Cala y mi esposita se llama Mar Gómez, esposos hace ya casi 4 años. Estamos este lunes 15. Bueno, esto lo estamos grabando cierto día, ya la gente sabrá cuando estamos grabando, que eso es lo que queremos, que la gente sepa en la vida real. Hay que decir que hoy que estamos grabando este programa, ayer estuvimos sin agua. Ah, sí. Aquí en la ciudad. De hecho, hoy somos de Bogotá, hay que decirlo. No nos pudimos bañar, les confesamos. Llegamos a grabar este podcast sin bañarnos. Y les iremos contando muchas cosas. Esto de que ayer Bogotá y bueno, el país estemos así con una crisis de agua tiene mucho que ver con este podcast. Estamos a unos días de iniciar la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Eso tiene que ver con este podcast. Pero bueno, vamos a decir un poquito por qué se va a llamar Face, la cara de la ciudad. Bueno, face es una palabra en inglés que dice que rostro, cara, ¿eso es lo que traduce en inglés? Face. Sí, face. Y por eso es que face, la cara de la ciudad. Pero ¿qué tiene que ver cara, ciudad, face? Bueno, face es un acróstico. Son 4 letras, cada letra traduce una palabra. ¿Cuál es? La primera y muy importante, fe. Fe. La segunda de A, face o face. A, arte. Arte. La tercera, que es la C, cultura. Y la cuarta, que es la E, economía. Ahora, hay que decir que empresa. Bueno, sí, estuvimos tentados a poner empresa, pero más que solo empresa, capaz de que vamos a hablarle al empleado, al trabajador, que necesita dinero a diario. Economía es el gran tema. Ahora, esto no salió de una frijolada, ¿no? No fue que Face, está, no. Ha sido la construcción de años, amor, o sea. Sí, de hecho, contándoles un poco sobre nosotros desde que arrancó todo este proyecto que se llama Veraca Contenidos, creo que es lo que hemos suspirado, ¿no? Cultura, arte, música, comunidad, y qué bueno poderlo estar, digamos, contando hoy a través de nuestro podcast. Eso nos tiene muy emocionado. De hecho, hay que decirlo después a nuestros más sinceros amigos internos. Iba a tener otro nombre, pero después este fue el que caló más. Además me pareció muy curioso porque a ti no te gustan las palabras en inglés. De acuerdo. Detesto. Lo único que me gusta en inglés son algunos ministerios amigos o empresas de amigos. Nos ponen a sufrir porque no somos muy buenos en inglés. Entonces, Kids for the Kingdom. Saludo a todos los amigos de Kids for the Kingdom que trabajan con arte. Ellos estarán algún día acá. For the Season. Amigos, que es una marca que trabaja con saquito, ropita. Nos ponen a sufrir con esos nombres. Entonces yo for the Season o Kids for the... Pero a mí no me gusta. Pero es que esto fue más que por sonar cool. No, es que es una sigla que nos llama mucho la atención. Pero entrando en materia, hoy ¿qué queremos? En estos minutos que vamos a estar aquí, queremos decir
¿A dónde le va a apuntar nuestro podcast? ¿Qué queremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué invitado vamos a tener? ¿Qué tema vamos a tocar? Porque sí, es cierto, es otro podcast, pero queremos no decir que vamos a ser diferente. A mí me molesta. Y nosotros sí vamos a ser diferentes. No. Sí, es como todas las emisoras. Dicen ser la número uno. No. Vamos a hacer el podcast número uno. Nada, eso es una bobada. No vamos a ser ni los número uno, ni vamos a ser los más diferentes. Solamente queremos traer una propuesta que bendiga a la sociedad, a la ciudad. De hecho, estaba diciendo, traemos una propuesta que bendiga y ya la gente casi que su Dios iba a pensar a la iglesia. Y ahí es donde nosotros queremos empezar a cambiar el discurso, porque solamente pareciera, y entrando en materia, de por qué la ciudad. O sea, ¿por qué FACE, que vamos a hablar de fe, arte, cultura, economía, es la cara de la ciudad? ¿Cómo está nuestra ciudad? Nuestra ciudad nos va a mostrar una cara dependiendo de cómo esté la fe de la ciudad, dependiendo de cómo esté la economía de la ciudad, el arte de la ciudad, la cultura de la ciudad, así va a ser su cara. ¿Pero por qué la ciudad, amor? Porque la ciudad, porque es donde están las personas, donde nos desarrollamos, ¿no? Como seres humanos. Eso que tú dices de las personas me gusta, porque los cristianos tenemos que entender que las personas no solamente están en la iglesia o en los templos. Las personas habitan en las diferentes ciudades y nos debe interesar la ciudad porque a Dios le interesa la ciudad, porque acto seguido a Dios le interesan las personas. No las personas solamente, siquiera solamente las personas que se congregan, sino la ciudad. La ciudad del mundo. Aquí cerca, amor, que tú has sido muy inspirada por eso también, aquí cerca hay un señor que vende, bueno, con el patrocinio de Bonais. De hecho, lo queremos tener aquí algún día y a eso es a lo que queremos apuntarle. Cada vez que pasamos aquí, los que han venido a ver acá, Café Galería, saben que estamos aquí, ahí al lado de una autopista, y ahí pasamos los semáforos y ahí está el señor, voy a volverle a hacer publicidad a Bonais, que vende su Bonais y tal. Y hemos dialogado con él, hemos saludado. No se ha congregado, creo que no asiste a ningún templo, pero nosotros los que conocemos a Dios tenemos que pensar en la ciudad, en el Señor del... Y en esos roles que a veces vemos que no son tan, pareciera, ¿no? Tan importantes, pero que construyen ciudad, que hacen ciudad. Pues es que todos construimos ciudad, por eso, ¿por qué la ciudad? ¿Por qué la cara de la ciudad? ¿Por qué vamos a hablar mucho de ciudad en este podcast? Bueno, porque en la ciudad es donde la gente trabaja, en donde constantemente se realizan transacciones comerciales. Se desarrolla arte. Donde se desarrolla arte, donde se desarrolla cultura. En otras palabras, déjame resumir eso, amor, el lugar donde se desarrolla la vida. La ciudad es ese lugar donde se desarrolla la vida. Así es. Todos tenemos que ver con la ciudad. Y alguien dijo lo siguiente, lo que hace que una ciudad sea ciudad no es en sí el tamaño de la población, sino la proximidad. Te quiero explicar esto. ¿Qué es la proximidad? En que tú sales de tu casa, ¿qué es lo más próximo que te encuentras? Una panadería. La carnicería. La miscelánea. O tienes un colegio. Tienes la universidad. Sí. Si vives muy por el centro, ¿te vas a encontrar con qué? Con lugares de arte, qué sé yo. Cafés. Con cafés como este, o con el vecino que hace una cosa, la otra. Entonces, ¿qué es lo que hace una ciudad? Más que la población, porque mirando que las poblaciones antiguas, las ciudades más antiguas, tenían entre 1.000 y 3.000 habitantes. En últimas tampoco era la gran cosa. Pero más que hablar de una población grande, por eso cuando hablemos de ciudad, si alguien que nos está escuchando de un pueblo del país, no se sienta como, solamente van a hablar de las grandes capitales, no. No, allí también, ese es tu lugar, el lugar donde Dios te ha puesto y a eso nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de ciudad, ciudad, es el lugar donde nos estamos desarrollando. Hay algunos pueblos de amigos que nos están escuchando, estoy seguro que van a ser fieles aquí, que son ciudades, pueblos no tan grandes, pero donde se desarrolla mucho el comercio, donde incluso... Donde todo lo que estamos hablando se está desarrollando. Pues mira que hay pueblos donde son religiosos, el tema de la fe es mundial, culturales. Claro. Bueno, con la familia aquí, Mao, Johnny, que están aquí y tal, ¿saben qué? ¿Qué pasa? Que hemos ido a pueblos donde la cultura es brava, el arte, ¿no? O sea, sí. ¿Cuándo fue? Guatapé, estuvimos hace poco, ¿no? Hace poco y... Bueno, pero eso no es conocida como una ciudad, ¿no? Eso viene siendo un pueblo. Pero todo lo que hemos hablado está allí, porque vimos música, vimos comercio, vimos artistas que producen con sus manos cosas maravillosas. Gente que trabaja. Que están haciendo de ese lugar un lugar más hermoso. Gente donde se está desarrollando la vida. Y bueno, déjame porque aquí va a haber, la primera F es la F de la fe. De la fe. Pues nada va a pasar en el podcast Face de Beraca Contenidos, nada va a pasar que no involucre la fe. O sea, cada invitado que va a ir acá, vamos a tener artistas, vamos a tener lo que tú quieras de cultura, economía, un empresario, el fundador de no sé qué. Pero la base. Siempre le vamos a preguntar por su fe. Sí. La fe siempre tiene que estar inmersa, o sea, no porque seamos
Algunos dicen, no, porque son cristianos, tienen que meterle fe. No, la otra vez estaba leyendo Amor en este libro. Empecemos recomendando libros. Sí, bueno, ya obviamente van a saber que vamos a estar recomendando libros. Y creo que este fue un libro vital en nuestra vida, ¿no? Desde Darrow Miller. Sí, vida, trabajo. Marcó Forever con Darrow. Y de hecho mucho de lo que vamos a estar hablando tiene mucho que ver con lo que aprendimos allí. Exacto. Sobre teología del trabajo y demás. Y yo leí con este libro que el arte, a veces hablamos de arte religiosa, pero no puede, dice el autor, no puedes hablar de arte religiosa. El arte por sí misma ya es religiosa. Independientemente de que tú digas, es que hago arte cristiano o no cristiano. No, querido, ya, di arte, porque el arte en sí mismo lleva religión. Ajá. Cultura, hablamos de la cultura. Hay una cultura, la cultura en sí misma lleva una esencia de culto. Bueno, cultura, culto. Cultivar una cultura que lleva un culto. Así que toda cultura de alguna forma le rinde culto ¿a quién? ¿A alguien? A alguien, a algo, sí. Algo, ¿vale? Entonces siempre vamos a involucrar la fe aquí. Es que me gusta que en Veraca vamos a tener invitados no cristianos, posiblemente. Entonces, es que con el primer nombre que le pensábamos poner, como que limitábamos un poco. Pero con esto de Face, la cara de la ciudad, caramba, invitamos al fundador de... Así es. Invitamos al empresario tal, que no es cristiano. O capaz de que él nos va a decir... Exacto, y él nos va a decir, mi fe es esta, bueno, vamos a dialogarla. Exacto. Que ese es el problema que a veces tenemos, digamos, los cristianos. No hacemos un diálogo con la cultura ni con la fe de otros. Pero déjame meter entonces Biblia. Génesis 4... 17 al 22, déjame leerlo rápidamente, porque ahí quizá... Yo me como una tortica acá. Bueno, vamos a tener productos aquí de Veraca Café Galería. Mira, Génesis 4, del 17 al 22, nos habla de los primeros que crearon cosas, de arquitectura, de agricultura, de artes. Por ejemplo, dice, Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Caín había estado construyendo una ciudad a la que le puso el nombre de su hijo Enoc. Luego Enoc tuvo un hijo llamado Irak, que fue el padre de Mehujael. Este a su vez fue el padre de Metusael. Pero déjame llegar a este. Dice, Ada dio a luz a Jabal, quien a su vez fue el antepasado de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal. Este tipo es interesante, por quien fue el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta. Por tu parte, Sila dio a luz a Tubal-Caín, que fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Y lo que podemos decir, que todo este tema de agricultura, de arte, de arquitectura y demás, todas se inician cuando se inician las ciudades. Es decir, la ciudad es la que nos abre el espectro para que haya productividad humana. Por entonces nosotros, como Face, nos va a interesar la ciudad, porque es en la ciudad donde se empiezan a crear donde hay cosas esa interesantes. Productividad humana, que lo conversábamos, es donde se desarrolla todo esto. Y qué lindo por el motivo del que lo hablamos, es porque es necesario, ¿no? Cada vez vemos ciudades más caóticas, lugares más caóticas en muchos aspectos, y queremos eso, como desde donde Dios nos ha puesto, claro, podemos cambiar la ciudad, embellecer la ciudad. Es que desde la ciudad, si nos metemos también con Génesis, por allá en el capítulo 11, ¿se acuerdan de Babel? Que posteriormente es Babilonia, donde la ciudad sirve o para el orgullo humano, que es lo que vemos, nuestras ciudades carecen de muchas cosas porque tienen el orgullo humano. Querían construir la torre de Babel en la ciudad para sí mismo. O podemos, este texto también me encanta, primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 21. Porque lo que estamos diciendo es, o que puedes construir una ciudad como Babel, una torre allí, o posteriormente Babilonia para tu orgullo, que es lo que vemos en nuestras ciudades, o los que creemos en Dios. Tenemos que construir una ciudad para lo que dice primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 21. Dice, Roboam, hijo de Salomón, fue rey de Judá. Tenía 41 años cuando ascendió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad donde entre las tribus de Israel el Señor había decidido habitar. ¡Wow! Qué lindo. Me acordaste de ese libro, ¿no? Aquí está. Del empresario de Jerusalén. También es un libro espectacular, súper recomendado. Porque la tesis... Y él habla de eso, ¿no? Como hay dos ciudades, ¿no? Y hay dos tipos de empresarios. Y hay dos tipos de empresarios. Entonces está el empresario babilonio, o de Babilonia,
o el empresario de Jerusalén? ¿Cuál es el empresario de Babilonia? Bueno, pues el que está buscando solamente su ego, es injusto, es corrupto. Y se supone que está el empresario de Jerusalén, donde habita el Señor. Donde y por el ende, Señor quiere habitar. donde el Señor entonces habita y donde hay justicia. A mí lo que me preocupa no es tanto que el mundano o el que no conoce al Señor pues sea corrupto, bueno, conoce al Señor. Me preocupa es que algunos negocios de creyentes, artes de creyentes, familia de creyentes, empleados tan creyentes, todo esto, vivan con los estándares de Babilonia. Entonces esto tiene sentido. Por eso Faith llega a eso, a que la fe se vivan en todos los ámbitos, no vidas compartimentadas, sino que esté inmersa en todo lo que hacemos, en la cotidianidad de nuestra vida. ¿Y por qué hacemos un podcast así? Bueno, porque desde Veraca lo estamos tratando de vivir, amor. O sea, ¿qué hacemos con Veraca Café Galería? ¿Qué hacemos con todas las diferentes formas que Dios nos ha dado de trabajo? Bueno, ¿cómo hacer para que los valores de Dios que hemos empezado a tener nosotros se vivan en el día a día? ¿Cómo lideramos un equipo de trabajo desde los valores espirituales? ¿Cómo creamos un arte en Veraca desde los valores espirituales? Pues de nada sirve decir que soy cristiano solamente para que mis valores yo los viva en un templo. Eso no tiene sentido. No sé si me hago entender. O sea, soy cristiano y los valores los vivo cada 8 días. Pues no se cambian mucho la vida. Más bien, otro texto, ya después mirando un profeta. Estamos mirando la importancia de la ciudad en la Biblia. Ya miramos Babel, ya miramos Jerusalén. Pero mira esto, ahora lo que dice Jeremías 29:7. Me encanta esto, amor. Mira lo que dice. Bueno, desde el versículo 5 dice: construyan casa. Recuerden que ellos están exiliados, ¿no? Ajá. Ellos han sido deportados. Dice: construyan casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, mira esto, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. ¡Qué testazo! Me gusta. Espectacular. Ahora, el Señor le está pidiendo a sus hijos, a su pueblo, que oren por una ciudad que es pagana. Sí, que ni siquiera ellos pertenecen, digamos, allí, pero oiga, hagan algo por esa ciudad. Hagan algo por esa ciudad. ¿Por qué? Pues primero porque el Señor nos ha puesto un amor que solo Él pone y demás, pero también porque hay una lógica en el versículo 7. Como esté la ciudad, así van a estar ustedes. O sea, queramos o no, los que vivimos en Bogotá, queramos o no, de lo que pase en Bogotá, eso va a afectar a Tiaguito, ¿eh? Tremendo, ¿no? Eso va a afectar a Josefito. De acuerdo a lo que viva en la ciudad, si en la ciudad y en Colombia en general, trajiste incluso, Colombia. Muy bien. Lo que empiece a vivir Colombia va a afectar ¿a quién? A nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces debemos orar por la ciudad. Pero ¿qué hemos hecho? Y yo quiero también recomendar, el recomendado de este podcast del libro es Amar la ciudad, de Timothy Keller. Y hay otro libro aquí. A propósito, cada podcast vamos a recomendar un libro. ¿Libro? Vamos a tener también una frase. Obviamente estamos recomendando muchos, pero el recomendado oficial de es este podcast. El recomendado oficial es Amar la ciudad, más que tiene sentido porque estamos hablando de la ciudad, porque Faith, la cara ciudad. Pero mira, déjame decir este Evangelio y Vida, la gracia que lo cambia todo, de Timothy Keller. Hablando de las 3 cosas, amor, que es la que hemos hecho con la ciudad. Y cuidado, creyentes, quiero que les quede esto. 1, podemos despreciar la ciudad. ¿Qué es despreciar la ciudad? Podemos decir: mano de paganos, inmoralidades, que el Señor reprenda, el Señor hunda, el Señor castigue. Bueno, me imagino que en algún momento, capaz de que hasta esas cosas pueden ser hasta teológicas, pero hemos tenido un desprecio por la ciudad. No nos interesa la ciudad. De la ciudad, mano de pecadores, mire cómo está la corrupción, mire que nuestro presidente, bla, 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 bla. Y es lo que tú decías, nos hemos ensimismado, ¿no? O sea, como que me miro lo que pasa en mi casa, en mi vida, pero no alzamos un poco la mirada a ver qué alcen los ojos y miren la ciudad. Exacto. Miren, y tengan compasión como la tuvo Jesús. Pero bueno, lo primero que dice Timothy Keller es: despreciamos la ciudad. 2, y esta me parece tremenda, para que pisemos callo, y tenemos que pisar callo con esto para ir aquí dándole un clímax. Ignorar la ciudad. O sea, hay gente que la desprecia, ¿no? Miserables. Se queja. Hay otros que la ignoran. De esta manera la iglesia ha ignorado la ciudad. Mira lo que dice: los cristianos, los que ignoran la ciudad, no responden con pesimismo, sino con demasiado optimismo. Esperan una intervención milagrosa de Dios que convierta a la mayoría y transforme la cultura.
Consecuentemente, en lugar de involucrarse profundamente con la sociedad y las personas que los rodean, colaborando con los demás para ayudar a resolver los problemas, los cristianos se concentran, atención, me van a caer quizá líderes religiosos, los cristianos se concentran completamente en construir su iglesia y en aumentar sus números. Wow. Los cristianos son presionados para ser ministros, pero no para ser artistas, abogados u hombres de negocios, pues solo están de paso. El profeta Hananías en Jeremías 28 es un gran ejemplo de este tipo de actitud. No sé si se entiende. Están los que desprecian la ciudad, están los que la ignoran. ¿Y cuál es nuestra forma de que la iglesia ha ignorado la ciudad? Bueno, nos encerramos en nuestros templos, vengan todos. Y yo no tengo problema con que Dios siga levantando pastores y misioneros. Pero pareciera que, y es súper importante porque allá es donde somos entrenados para la vida diaria. El problema es que la iglesia ignora la ciudad. No, venga, sigamos construyendo misioneros. Entonces no animamos a que haya nuevos abogados. ¿Tú te imaginas cuando nosotros no teníamos contador en Veraca lo que sufríamos de pensar? Y si no llega un contador que no es justo, que es corrupto, que no hace las cosas bien. Qué lindo es cuando la iglesia de Cristo está desarrolla, anima a que salgamos a la ciudad. Así es. Porque ese es el último punto. Despreciar la ciudad no es bueno. Ignorarla parece espiritual, nos encerramos en el templo para cantar canciones evangélicas, chévere, pero tampoco es bueno. Pero más bien lo que Dios nos llama es amar la ciudad. ¿Qué es amar la ciudad, amor? Fue lo que acabamos de leer. El Señor dice, construyan, hagan, creen, oren por la ciudad, porque lo que pasa en la ciudad les va a afectar. Porque la ciudad que le dejemos a Tiaguito, a Josefito, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, la sociedad, la ciudad, si nosotros creamos una mejor cultura, va a bendecirlos. ¿A quién? A ellos. Así es. ¿Qué hacemos entonces por la ciudad? Definitivamente tenemos que desarrollar nuestros talentos, lo que Dios nos ha entregado. Me estaba recordando ahorita un poco de que también lo hemos conversado, ¿no? Y entendido sobre el mandato cultural. Sí. Creo que hoy obviamente no nos va a dar el tiempo y vamos hoy queremos dejar profundizando un poco. Pero nos hemos quedado en la gran comisión, que es importante, en el gran mandamiento. Pero nos ha faltado este mandato cultural, ¿no? De crear, de desarrollar, de... Esto lo hablo en espiritualidad. Sí, me encanta. A ver, lo que está diciendo mi esposita, yo lo desarrollo, cómprenlo, los que no lo han comprado. Yo digo allí... quedan ya muy pocos para la primera edición de los 1000 libros. Yo lo que intento decir para irle dando un cierre a esto y dejar picar a la gente es... claro que creo en el gran mandamiento, amar al Señor y al prójimo. Sí, es súper importante, pero creo que si entendemos primero el mandato cultural, nos es más fácil desarrollar. Claro que entiendo la gran comisión, iría a ser discípulos, pero si yo entiendo que lo primero que Dios me dijo antes del gran mandamiento y la gran comisión fue el mandato cultural, Génesis 1:28, Génesis 2:15, creen, desarrollen civilización, desarrollen cultura, después los otros dos me va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque en la medida en la que yo trabajo aquí, en la medida en la que yo estoy inmerso con la gente, me es más fácil amarla. Es decir, los cristianos queremos amar al otro, no sé cómo, porque estamos encerrados. Pero si en tu trabajo, si en tu empresa, si en lo que tú haces en el día a día, tú te desarrollas con la gente, la puedes amar, le puedes servir. Puedes ser misional en tu vida real. Tengo un problema cuando solamente decimos en los cultos, no, vengan y vámonos todos para cierto, para no mencionar el que siempre mencionamos, para cierto, ¿cómo se llama esto? Continente, que todos siempre pensamos en él, África. No, queridos, yo creo que ese es un tipo de misionero transcultural, pero todos podemos hacer la misión, podemos amar al prójimo en la vida cotidiana, con lo que hacemos, pensando en la ciudad. Yo creo que ese es el llamado y a eso es lo que vamos a hacer cada podcast. Así es, yo creo que hoy vamos cerrando, pero yo concluyo en que a Dios le importa el mundo físico en el que nos creó, ¿no? O sea, es importante, o sea, Dios nos creó como seres físicos en un mundo físico y por eso es importante tenerlo en cuenta. Pero yo creo que esta es la introducción a muchas cosas que vamos a... Pero ¿por qué tú dijiste eso? Porque estamos pensando solamente como que en el cielo, ¿no? En el cielo. Me parecía que la vida cristiana se traduce en vivan, aguanten la vida mientras todos nos vamos para el cielo, para el infierno. Reducimos las buenas nuevas a la eternidad, pero no al hoy, no a lo que está pasando. El cristiano promedio, no creo que todos, no insultemos la inteligencia ni la espiritualidad de los que nos están viendo, pero el cristiano promedio está pensando en cómo sobrevive aquí y que llegue ya rápido Cristo. Por eso muchas veces nos lleve al cielo, la ciudad, ¿no? No nos importa. Porque al fin y al cabo nos vamos a ir con el Señor. Entonces, sí. Pues ¿para qué construir un lugar bonito? ¿Para qué crear buena música? Si a la larga ya Cristo viene mañana y pues se perdió esa producción. Queridos, eso es una mala teología que la vamos a ir desarrollando en nuevos podcasts, porque la Biblia habla escatológicamente de nuevo cielo, nueva tierra,
quién sabe si a lo mejor esa canción que compongas va a pasar a la eternidad, ¿por qué no? Los que han estudiado teología saben que no estoy diciendo algo supremamente loco. ¿Qué tal si esa obra literaria, qué tal si eso que estás hoy haciendo va a pasar a la eternidad? En la eternidad vamos a cantar, vamos a comer, vamos a celebrar. Y entonces eso cobra sentido del por qué ahorita. ¿Por qué no? Yo creo que van a haber tortas, van a haber buen café allá. Entonces que Dios nos siga ayudando. Queridos, esto es Face. Fe, arte, cultura y economía. La cara de la ciudad. Y lo que pretendemos hacer es cada podcast dejar la idea de que sí o sí tenemos que hacer algo por la ciudad. Hoy aprendimos, no la podemos despreciar. No sigas hablando mal de tu ciudad, ignorándola. No la ignores evangélicamente encerrándote diciendo cochina, no quiero nada. No, ámala. ¿Cómo la amas? Haz algo por ella, dentro de lo que Dios te ha dado. El que es vendedor de Bonais ayuda. ¿Cómo ayuda a la ciudad? Refrescando a los transeúntes, qué sé yo, sirviendo al prójimo. ¿Sí? Eso los cristianos tenemos que aprenderlo y eso es lo que vamos a hacer. Que tu vida cuente para que la cara de la ciudad cambie. Una cara de la ciudad que puede estar pobre, triste, pero que con la ayuda del Señor lo podemos hacer. ¿Qué tal, amor? Súper. ¿Nerviosos? Yo Empezamos. un poquito, estamos arrancando, calentando motores, pero quiero cerrar con la frase del podcast de este primer capítulo. Okay. Y es que los cristianos queremos... Yo la anoté. Está en la página 145 de Espiritualidad Práctica. Aquí estamos. Los cristianos queremos impactar un mundo que ni siquiera conocemos. Y yo creo que ese es como el cierre de esta primera. Bueno, algunos no lo quieren impactar y los que lo quieren impactar, vamos a impactar el mundo. Pero queridos, encerrados no lo vamos a impactar. Tienes que conocer. Equilibrio entre nuestra fe. Nos faltó decir muchas cosas, pero entonces cerramos diciendo para los pastores que nos puedan mirar con sospecha. Estamos lanzando a la gente a la ciudad y a no congregarse. No, lo que estamos diciendo es que tu Biblia, que lo que tú estudias, que cuando tú te congregas, el texto bíblico, que el texto te ayude a afectar tu contexto. Así es. Gente que lee el texto, estudia Biblia y ora mucho, pero no afecta su contexto cultural, no sirve para nada. Y viceversa, para equilibrar las cargas y que todos queden tranquilos. Sí. Gente que quiere irse a comer el mundo, pero que no estudia la Biblia, que no se congrega, que no vive la fe, pues tampoco sirve para nada. ¿Por qué? ¿Qué le va a dar al mundo? ¿Qué evangelio le va a dar al mundo si no lo sabe? Así que texto con contexto, diría Karl Barth, el teólogo suizo. Karl Barth, decía... Acuérdense que no somos muy buenos con el inglés. La Biblia en una mano y el periódico en otra. Hay unos que solo tienen el periódico. Quieren cómo invadir el mundo, pero sin Biblia. No, y hay otros que solamente están con la Biblia, pero no conocen lo que pasa en la ciudad. ¿Qué tal si equilibramos las cargas? Somos gente espiritual, somos gente de fe, que afectamos la ciudad y el mundo. ¡Sigan también! Ahí están, ¿dónde están aquí? Musicar, ¿cierto? ¿Qué hacen allí? A ver, grabaciones, producciones, fotografía, todo, fotos. Bueno, sigan los que sigan, ahí les vamos a dar en nuestra red también para que lo sigan, porque si todo esto va a salir con una producción que va a salir espectacular cada vez más, es porque hay genios detrás y nos vemos entonces. Vemos en el próximo Face. La gente puede hacer, hoy tuvimos recomendado, libro recomendado, Amar la ciudad, frase que le acabamos de decir, y vamos a tener la sección del comentario destacado, así que como esto va a quedar en YouTube, va a quedar en Spotify, entonces usted hace un comentario ahí. El comentario más destacado, vamos a mencionar a la persona. A reaccionarlo en nuestro próximo video. No tenemos problemas si nos atacan, si nos dicen que estuvo feo, si es crítica, lo vamos a decir el que más nos haya gustado. Creo que fue un lindo programa el de hoy. Creo que para comenzar estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Que Dios los bendiga a todos. Esto es Face. La cara de la ciudad. ¡Chao!